Bien, entonces estamos iniciando con esta primera charla, estamos iniciando las actividades del Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades para este primer semestre de 2022. ¿Ya? El proyecto este semestre contempla 4 objetivos específicos, de los cuales 2 son charlas, ¿ya? Este objetivo 3 es el objetivo que consiste en apoyar procesos de acreditación de carreras de la facultad por medio de un ciclo de charlas con invitados con experiencia en procesos de acreditación de carreras de pregrado que puedan abordar diferentes aspectos técnicos y procedimentales. El otro objetivo vinculado con charlas es sobre aprendizaje autónomo. Estamos ya pronto por difundirlo. Esto empieza en junio, ¿ya? Este ciclo de charlas de procesos de acreditación empieza con esta charla del 6 de mayo, con aspectos importantes a considerar para los años de acreditación en carreras de pregrado. Después, el 13 de mayo, tenemos invitado a un colega de la UPLA, que va a hablarnos sobre gestión de los procesos curriculares para la autorregulación. Después tenemos a un colega de nuestra propia universidad, a Carlos Varas, que estuvo dirigiendo vinculación con el medio y tiene bastante experiencia también en acreditación. Los desafíos para la autoevaluación de carreras de pregrado en el área de vinculación con el medio se va a llamar su presentación. Después tenemos a una experta también, Verónica Villarroel, de la Universidad del Desarrollo, con la presentación hacia el aseguramiento interno de la calidad y equidad educativa. Y después un colega de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que va a presentar compartiendo aprendizajes desde el Departamento de Formación Pedagógica de la UNS, el 3 de junio. Así que quedan también cordialmente invitadas e invitados a acompañarnos los próximos viernes en este ciclo de charlas sobre acreditación. Bien, ahora vamos a pasar a la charla que a mí mismo, me voy a presentar yo mismo, me va a tocar introducir, que tiene como un poco ese carácter de introductorio y que se fundamenta primero en querer compartir experiencia y mis propias reflexiones, ya que yo he tenido la posibilidad de ser evaluador de carreras de acreditaciones de carreras de pregrado. Obviamente que en mi área de psicología, no pedagogía, pero creo que puede servir mucho la experiencia. Participé como evaluador en la acreditación de la carrera de psicología de la Universidad de Chile, en la carrera de psicología de la Universidad de Santiago, también en la Universidad de Tarapacá. Participé también en Bolivia como evaluador internacional, y he estado en psicología involucrado en los procesos de acreditación de la carrera de psicología también. De hecho, me tocó estar a cargo del proceso en un momento anterior, digamos. Entonces, todos esos desafíos me han hecho reflexionar sobre qué es lo más importante o sobre cuáles son los aspectos más críticos en un proceso de evaluación de carrera. Y justamente a partir de esa reflexión quería también resaltar o de alguna manera poner, ¿cierto?, en valor el proceso de autoestudio mismo, ¿no? El proceso de autoestudio como un proceso que genera aprendizaje en los equipos y que genera de alguna manera un valor agregado a los procesos formativos que una carrera puede ofrecer. Mira, ahí está lo que yo les contaba, lo del propósito de la presentación, y ahora recién partimos con la primera diapositiva propiamente tal, ¿ya? Ahí. Esto es una síntesis de algo que yo creo que ustedes ya lo conocen, en general lo manejan, ¿cierto? Pero es como para empezar a conversar y a situar, o a contextualizar las reflexiones que yo quiero compartir con ustedes. El centro de todo el proceso de formación en una carrera está, a mi juicio, en el perfil de egreso, ¿ya? Porque eso es lo que finalmente determina el plan de estudio
y determina también lo que cada académico va a contribuir, ¿cierto?, en ese proceso de formación. Entonces yo acá, en el centro, ¿cierto?, puse como inicio a la izquierda, ¿cierto?, los estudiantes que ingresan a una carrera que pasan por un plan de estudio, y se supone que ese plan de estudio tiene que formar un conjunto de habilidades, actitudes, conocimientos, competencias, como quieran ustedes verlo, que se expresan en el perfil de egreso, ¿no? Y luego, entonces, esos profesionales se insertan en la comunidad, en la sociedad, y van a cumplir un rol, ¿ya? A partir justamente de su formación. Entonces, el eje central es el perfil de egreso, por cuanto define qué es lo que estos estudiantes van a aprender. Y este perfil de egreso se construye por la comunidad de académicos de la carrera, ¿ya? Obviamente que tiene determinantes que son externos, ¿ya? O sea, en este momento la misma CNA va a poner un marco, ¿cierto?, que dice cuáles son ciertos contenidos mínimos de un perfil para una determinada carrera, ¿ya? Pero también hay un cierto margen de libertad de la comunidad que lo elabora, ¿ya? Y aquí es uno de los aspectos importantes también que aborda la acreditación, ¿no? Con qué elementos, con qué procedimientos y con qué nivel de calidad se elaboró ese perfil de egreso, ¿ya? Si se consideró o no, aparte de la comunidad en general, ¿cierto? Pero una vez que ese perfil de egreso está sancionado por la institución, ¿cierto?, es lo que manda todo el proceso, ¿ya? El plan de estudio debe estar hecho en concordancia, ¿cierto?, con el perfil de egreso. Debe permitir, desde un análisis lógico, ¿cierto?, debe permitir justamente o conducir al logro del perfil de egreso. Y esto siempre ha sido así, o sea, siempre ha obedecido a esa lógica, pero no siempre se ha respetado. O sea, uno se puede encontrar hace tiempos atrás carreras donde el plan de estudio no tenía mucha relación con el perfil de egreso, ¿ya? Y eso justamente, creo yo, a partir de estos procesos de reflexión sistemática se ha ido corrigiendo. La comunidad de académicos de la carrera también tiene un rol importante, no solo en el diseño y construcción y optimización del perfil de egreso, sino que en el diseño y construcción del plan de estudio, ¿cierto? Y posteriormente en la ejecución de ese plan. Y aquí hay otro elemento que es importante también, que a veces pasa, que me ha tocado observar, y es que el perfil de egreso y el plan de estudio son perfectos, o sea, perfectos digo entre comillas, están muy bien hechos, están muy bien consensuados, digamos, lógicamente son muy coherentes, pero finalmente cada profesor hace lo que se le ocurre en su asignatura, ¿ya? Entonces se produce ahí una disociación. En el papel todo funciona, pero en la práctica no funciona porque finalmente los profesores no están remando para el mismo lado, por decirlo así, ¿no? Entonces, como ustedes se fijan, ahí hay un montón de elementos que son importantes de ir considerando y que yo quiero ahora reforzar justamente esa idea, como ponerlo en un concepto más coloquial de cómo se puede lograr esto que podamos trascender, ¿cierto? Desde el punto de vista del análisis, ¿cierto? Y de la ejecución de la docencia, ¿cierto? Trascender nuestras miradas académicas más individuales para conectarnos con la mirada del trabajo más colectivo, ¿no? Como todos remando, ¿cierto?, hacia el mismo objetivo, que es el logro del perfil de egreso, ¿no? Entonces, el proceso de acreditación lo que busca en el fondo es evaluar en una carrera todas las condiciones, o sea, el proceso, el modelo mismo de la CNA, lo que busca es evaluar de qué manera se está logrando este perfil de egreso, ¿no? Cómo confluyen todos los recursos de la carrera desde el punto de vista normativos, legales, de infraestructura física, ¿cierto? De competencias de profesores, etcétera, de lo que se realiza en cada asignatura, de los planes de estudio, de los programas de estudio, de cómo todo eso confluye de manera ordenada para el logro del perfil de egreso.
Entonces, el proceso de acreditación en el fondo consta del modelo, ¿cierto? Los criterios y los estándares que están definidos por ley, luego un proceso de autoevaluación de la carrera, que tiene como objetivo detectar fortalezas y debilidades, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Elaborar un informe, qué sé yo, y el proceso de evaluación externa por pares o la visita de pares que hacen más o menos lo mismo, ¿cierto? Pero concentrado unos pocos días para llegar también a una, digamos, enumeración de fortalezas y debilidades, pero básicamente también va a ver si ese informe elaborado por la carrera refleja, ¿cierto?, lo que ellos mismos van a indagar, ¿m? Y si hay coincidencia o no. ¿M? Y de alguna manera van a hacer un juicio, ¿cierto?, en qué medida la carrera hizo un proceso de autoevaluación ajustado a la realidad, o válido, si ustedes quieren, ¿no? Un proceso válido, ¿cierto?, o riguroso para detectar fortalezas y debilidades. Y una vez que termina la evaluación por pares, ellos también emiten un informe, ¿cierto? Y una comisión, sea de la CNA, o sea, de una agencia acreditadora, emite un dictamen, ¿cierto? Que es un dictamen ya sea de acreditación o de certificación. Y ese dictamen va a ubicar la acreditación de la carrera, ¿cierto? Dejé fuera el caso de que no acreditara, ¿cierto? Pero puede acreditar en un primer tramo que es hasta 3 años, ¿ya? En un segundo tramo, que es la acreditación hasta 5 años, y en un tercer tramo, la acreditación puede ser hasta 7 años. Y aquí es donde me quiero centrar. Entonces, ¿cuáles son los aspectos críticos para acreditar hasta 3 años, para acreditar hasta 5 años o para acreditar hasta 7 años? Veamos unas características así como grandes pinceladas de los procesos de autoevaluación, ¿ya? Que es lo que depende de la carrera. ¿Ya? El proceso de visita de par externo ya no depende de la carrera, ¿cierto? El proceso de autoevaluación se basa en un equipo de trabajo o un comité de autoevaluación. ¿Qué he observado? Que en distintas carreras, en distintos lugares, el comité de autoevaluación puede ser incluso un comité externo de personas contratadas ad hoc para hacer ese trabajo, ¿ya? Pueden ser un comité formado voluntariamente por algunos académicos de la carrera, o puede ser un comité que puede estar dirigido, ¿cierto? O sea, en ese comité de académicos eh, puede no estar ni el director de escuela o el director de departamento, ¿cierto? Puede ser independiente. O puede ser un comité que está presidido o está dirigido o coordinado por el director de escuela, ¿cierto? Y que puede tener solo profesores de planta o puede tener una representación de profesores de distintos, con distintos tipos de responsabilidades con respecto a la carrera. Puede ser mucho más heterogéneo. Eso es re importante porque la calidad del comité va a impactar mucho en el resultado. Pero todos los caminos conducen a Roma, es decir, el mejor comité no se puede definir por algún criterio previo, sino que el que mejor se ajuste a las características de la carrera y a las características institucionales y administrativas y todo. O sea, por ejemplo, puede ser ideal que en un comité estén profesores horas, ¿cierto? Pero si no hay recursos para pagar al profesor hora, finalmente puede ser más complicado que estén y puede ser mejor que no estén en ese comité. ¿Me explico, no? Lo importante es que ese comité, que es el que va a llegar a emitir los juicios evaluativos respecto en el nivel en que se cumplen los distintos criterios del modelo de la CNA, pueda trabajar sobre información realista de la carrera, ¿ya? Ese comité tiene que finalmente decir si los criterios que el modelo de la CNA propone se cumplen o no se cumplen, ¿ya? O si se cumplen en un nivel satisfactorio, óptimo o deficiente, digamos. Entonces, ¿cómo, cierto? Y a qué tipo de información van a acceder ese comité de pares es crítica, ¿ya? Y acá hay algunas cosas que son importantes señalar. Por ejemplo, muchas veces los comités de pares trabajan sobre la base de las encuestas de opinión, de las escalas Likert que vienen predefinidas.
y centran todo el trabajo sobre esa escala, y yo creo, me atrevo a decir que eso es un error, ¿ya? Porque el juicio, y como les voy a mostrar en un ejemplo que viene en la siguiente diapositiva, el juicio debe hacerse sobre la mayor cantidad de información, lo más dura y objetiva que se tenga sobre la carrera, y no sobre los juicios de opinión que tengan otras personas sobre la carrera. ¿Me siguen? Entonces, es importante cómo se recaba y la información que se tiene sobre la carrera para poder discutir con los juicios. Ahora, ese es un proceso de construcción de juicio que es como una especie de debate o un poco como funciona el pensamiento científico, es decir, por ejemplo, distintos académicos de la carrera nos podemos juntar para discutir sobre un juicio sobre el cada uno tiene una opinión subjetiva, y algunos, por ejemplo, pueden ser, no, esto no lo logramos, ¿cierto? Estamos muy mal, y el juicio de otro colega puede ser, no, sí, estamos bien, estamos muy bien. Y la tarea es cómo acercamos esos juicios, ¿cierto?, a un consenso que esté fundamentado en la evidencia, que esté fundamentado en los documentos que tenemos y que podamos defender. Porque finalmente, al momento de hacer la evaluación, ¿cierto?, y atender los juicios acerca de qué aspectos son fortalezas y debilidades, debemos ser capaces de defenderlos frente a los pares externos, frente a la CNA o a la agencia acreditadora. Lo otro importante es que esta información sea realista, y que se base en datos y documentos objetivos que estén respaldados por evidencia concreta. Se elabora entonces este informe final, pero un error importante que se comete es que queda todo encerrado entre cuatro paredes en el comité y no se socializa con los pares evaluadores, ¿ya? Y esto tiene que trascender al comité de autoevaluación, y ojalá tiene que trascender desde los inicios del proceso, ¿ya? No debe quedarse nunca en un grupo pequeño. Entonces, si no participan profesores ahora, o si no participan otros integrantes de la comunidad, ese comité debe buscar un mecanismo para que los profesores estén informados, un boletín, correo, informe, no importa, a lo mejor no contesten, pero están permanentemente enviándoles la información que ellos generan y esperando recibir la retroalimentación de ellos, ¿ya? Siempre como en la lógica de un debate, ¿ya?, que tiene como objetivo consensuar estos juicios. En la medida que las personas ven este trabajo permanente y este debate genuino, se motivan, ¿ya?, y tienen más posibilidades de que quieran participar en el tiempo. Como esto es un trabajo lento y muchas veces no estamos acostumbrados a participar, debatir, y también a veces se comete el error de partir muy encima o muy tarde con este proceso sobre la marcha, entonces se nos complica bastante poder, por un lado, generar los juicios, debatir y generar los consensos. Entonces quedamos también ahí un poco a otras manos, y yo recomiendo que se haga con mucho tiempo de anticipación el inicio de este proceso, ¿ya? También, como es un comité, igual se requiere tener como cierta claridad en los roles, porque cuando son muchas personas que no tienen un rol o una responsabilidad definida, justamente esa responsabilidad finalmente se diluye, ¿ya? Entonces, le había dicho que íbamos a ver un ejemplo del ejercicio. Este que está acá a la izquierda es uno de los primeros modelos de los criterios que propone la CNA, que están organizados en dimensiones, ¿cierto? La dimensión 1, que es propósito, ¿cierto?, e institucionalidad de la carrera. Después la 2, dimensión, condiciones de operación. Y 3, la dimensión, resultado de capacidad de autorregulación. Y cada dimensión tiene criterios, ¿no? Son 12 criterios en total: propósito, integridad, perfil de egreso, etc. El ejemplo lo voy a poner en el criterio 3 de perfil de egreso, ¿ya? Y fíjense lo detallista que es, y sobre cada uno de los puntos que tenemos que hacer un juicio, ¿no? Dice, la carrera o programa cuenta con un perfil de egreso pertinente. Entonces, tenemos que tener claro, por lo menos en el comité, y ojalá toda la comunidad de académicos, qué es un perfil de egreso pertinente, qué significa. ¿Es pertinente nuestro perfil de egreso? ¿Ya? ¿En qué nos basamos? ¿Cuál es la evidencia para decir que este perfil de egreso es pertinente? ¿Ya? ¿Está actualizado? ¿Qué significa que esté actualizado? ¿Cuándo lo cambiamos por última vez? ¿Hace 2 años, 3 años, 5 años? Lo cambiamos, pero ¿quién lo validó? ¿Lo validamos nosotros nomás o se hizo un proceso más
más riguroso de validación, ¿cierto? Con pares externos, con la comunidad profesional, etc. ¿Qué tan difundido es? ¿Qué tan conocido por la comunidad académica? ¿Ya? Dice, además, la carrera o programa ha establecido mecanismos sistematizados de monitoreo y evaluación y decisión conducentes a reunir evidencias sustantivas del cumplimiento del perfil de egreso. Y aquí, esta última parte es clave. Es clave porque es clave para estar en el tramo de los 6 y 7 años. ¿Ya? No basta con que tengamos un perfil de egreso actualizado, validado, difundido, conocido. ¿Ya? De algo que se puede hacer con mucho rigor en un acto, en un momento específico, ¿ya? Sino que el modelo, digamos, la CNA nos está pidiendo que tengamos una cultura, ¿cierto?, que esté permanentemente revisando, que tenga los mecanismos, las políticas, las definiciones, los roles, para que ya sea el director de escuela o un comité, una comisión, o el mismo comité, que podría ser un comité permanente de autoevaluación, ¿cierto?, o de autoestudio, que esté revisando el perfil, permanentemente retroalimentándolo, cada cierto tiempo ajustándolo, ¿ya? No algo que se hizo en un momento y quedó ahí hasta el nuevo proceso, sino que exista y que podamos demostrar, ¿cierto?, con evidencia de que existe un proceso sistemático de revisión, ¿ya?, del perfil de egreso. Y no solo del perfil de egreso, sino que en cada uno de los criterios que aparecen ahí señalados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, después el modelo mismo nos permite, el modelo las guías y los manuales nos permiten ir desglosando esto en juicios evaluativos un poquito más específicos. Por ejemplo, el punto 3A dice, la institución de educación superior en que se imparte la carrera o programa cuenta con políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad que aseguren la consistencia entre la misión, visión y los propósitos institucionales y el perfil de egreso. Entonces, ahí ya tenemos un zoom a algo mucho más específico sobre lo que hay que pronunciarse, hay que hacer un juicio. Es decir, ¿cuenta o no cuenta? Y si cuenta, ¿en qué medida cuenta con él? ¿Ya? Y como les digo, no desde nuestro conocimiento parcial, porque puede que la institución sí lo tenga, ¿ya? Tiene normativas, leyes, etcétera. O sea, digo normativas políticas, ¿cierto? Escritas incluso, pero nosotros no las conocemos. Y entonces decimos que no hay, pero tenemos que entonces buscar, solicitar la información y estar seguros de que cuando afirmamos que no hay, efectivamente no hay. Y que cuando afirmamos que hay, efectivamente tengamos la evidencia para decir que eso está. Bien, entonces, después de varios procesos de acreditación en la CNA, hicieron un análisis más formal y generaron un documento que está acá, que se puede googlear, o ahí está el link. El documento se llama así, Operacionalización de criterios de evaluación en procesos de acreditación, ¿ya? Y en ese documento se reorganizaron los criterios, ¿cierto?, en nuevas dimensiones, ya con una base más empírica, ¿cierto?, y se organizaron por tramo, ¿ya?, en el sentido de poder explicitar, ¿cierto?, qué condiciones o qué nivel, ¿cierto?, de cumplimiento se requiere para estar en alguno de los tramos, primer tramo, segundo tramo, tercer tramo, que significan años de acreditación, ¿cierto? El primer tramo hasta 3 años, segundo tramo hasta 5 y el tercer tramo hasta 7 años. Entonces, por ejemplo, en la dimensión perfil de egreso y resultado que está acá, ¿cierto? El criterio perfil de egreso tiene dos parámetros, ¿ya? Que tiene que ver con la definición, validación, revisión y actualización del perfil de egreso, por un lado. Estoy mirando acá donde dice tercer tramo, ¿cierto? Y también que el perfil de egreso y el plan de estudio estén actualizados a través de mecanismos sistemáticos. Entonces revisemos ese primer ejemplo del perfil de egreso con más detalle, digamos, para verlo coherentemente con el ejemplo que yo les daba recién. Cuando el juicio, ¿cierto?, es no acreditar, el perfil de egreso no está definido o no tiene validación interna o externa. Entonces, el piso, ¿cierto?, para acreditar. Y el perfil de egreso no está actualizado, no contiene lo mínimo requerido de acuerdo a la disciplina o la profesión, ¿ya? Los estándares disciplinarios. Luego, ya la carrera acreditaría, pero en el primer tramo, cuando el perfil de egreso está definido y validado, y cuando el perfil de egreso
y el plan de estudio están actualizados. En general, la actualización se considera siempre como un marco entre 5 años más o menos, ya más o menos. Sí, cada 5 años se debiera más o menos estar actualizando. Pero fíjense, no es solo demostrar que está definido, validado, actualizado. Para estar en el segundo tramo, tiene que estar definido, validado, revisado y actualizado el perfil, ¿cierto? Y además tiene que estar actualizado a través de acciones conocidas por los diferentes actores, ¿ya? O sea, tiene que tener un procedimiento que no entre cuatro paredes o alguien que diga, no, sí lo actualizamos, ¿no? Tiene que tener una suerte de validez externa, ¿ya? Y para estar en el tercer tramo, tiene que estar, fíjense, definido, validado, revisado, actualizado, y aquí viene lo clave. A eso es lo que yo quería ir, ¿cierto? Que tiene que ser un proceso sistemático y formal. ¿Ya? ¿Y cómo yo demuestro el proceso sistemático y formal? Demuestro el proceso sistemático y formal porque existe un grupo o un responsable concreto, ¿cierto? Que se reúnen periódicamente, por lo tanto generan actas, ¿ya? Generan evidencia, por lo tanto tienen un plan anual, ¿cierto?, de acciones, tienen un mecanismo para recopilar información y un mecanismo para tomar decisiones, y eso está normado, ¿ya? Ahora, eso puede estar normado institucionalmente o puede estar normado a nivel de la carrera, pero tiene que estar normado, ¿ya? Y tienes que ser capaces de demostrar que es sistemático y formal. Entonces, la mayor parte de las carreras, en general, logran acreditar hasta 5 años, porque logran cumplir con todo, logran cumplir con tener un perfil, en general los distintos procesos validados, revisados y actualizados, ¿cierto? Pero fallan en demostrar que hay una gestión ahí intencionada, una gestión planificada, sistemática, proyectada en el tiempo, que está permanentemente evaluando y autoevaluando y tomando decisiones, ¿ya? Que eso es lo que más nos cuesta, y por eso que yo decía al comienzo que eso tiene que ver también con la cultura de muchas instituciones, ¿no? Con las culturas, con los compromisos, con el valor que le pueden dar, por ejemplo, la comunidad académica a estos procesos y cuánto también se sienten comprometidos a participar en ellos, ¿ya? Y lo difícil que resulta muchas veces para los mismos directores o los responsables comprometer y hacer participar a la comunidad académica de estos procesos. Y eso es un desafío, porque justamente ahí está el límite que está la barrera, por decirlo así, que tenemos para pasar entre una acreditación de 5 años a una acreditación de 6 o 7 años. Muchas veces decimos que, o preferimos, digamos, cargarle la mano a aspectos más como la infraestructura, qué sé yo, o los recursos humanos. Y es verdad que es una carrera que tiene recursos humanos, es un punto crítico, digamos, ¿no? Pero a veces es más importante, aunque sean pocos recursos humanos, lo que ellos hacen y cómo se coordinan y cómo logran hacer sinergia y remar por el mismo lado, ¿cierto? Que la cantidad más o menos de recursos humanos. Una carrera puede tener una gran, y lo he visto, digamos, y lo he visto en los procesos que me he tocado, una gran cantidad de recursos humanos y igual no lograr mejores procesos de acreditación, ¿ya? Por esta falta de coordinación y esta falta de compromiso. Podríamos revisar algunos más para que ustedes vean cómo ese aspecto del proceso sistemático aplica prácticamente para todos los criterios. Por ejemplo, si vemos aquí mismo resultados del proceso de formación, ¿ya? No acredita, es el penúltimo criterio, ¿cierto? Dice cumplimiento insatisfactorio del perfil de egreso, ¿ya? Indicadores, resultados de titulación y egreso insatisfactorio. O sea, no se está cumpliendo, no tenemos cómo demostrar, o si demostramos que los estudiantes no están logrando, ¿cierto?, el perfil de egreso, ¿ya? El cumplimiento aceptable del perfil de egreso y con indicadores de titulación y acceso y egreso aceptable ya nos permite estar en el primer tramo. Saltémonos al tercer tramo. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Dice, cumplimiento óptimo del perfil de egreso. Se aplican mecanismos formales y sistemáticos de evaluación y seguimiento de egresados. Mecanismos formales y sistemáticos de evaluación y seguimiento de egresados y consulta al medio externo. Indicadores de resultados de titulación y egreso óptimo. ¿Ya? Entonces, nuevamente nos encontramos con que nos está pidiendo el proceso
que seamos capaces de demostrar mecanismos formales y sistemáticos, ¿ya? No simplemente, ¿cierto?, un acto que se hace en una única vez, ¿no? Y después se queda ahí dormido hasta el otro proceso de evaluación. Lo mismo pasa, y esto ustedes lo pueden descargar en el documento, me lo pueden pedir, ¿cierto? Está la siguiente dimensión, que son las condiciones de operación, que agrupa los criterios de estructura organizacional, administrativa y financiera, los recursos humanos y la infraestructura, ¿ya? Aquí tal vez el tema de los mecanismos sistemáticos también es crítico, ¿ya? También es crítico, pero no es tan apremiante como en los casos anteriores. Por ejemplo, en la estructura organizacional, administrativa y financiera, en la mayoría de las instituciones ya no depende de la carrera, ¿ya? Eso depende de la institución donde está la carrera. Y en el tercer tramo dice condiciones de operación para funcionamiento óptimo de acuerdo al perfil de egreso. Es decir, que se cuente con todos los recursos, ¿cierto? Y todas las condiciones para que se pueda ejecutar el plan de estudio. Después están las políticas y mecanismos formales y sistemáticos que garanticen sustentabilidad y disponibilidad de recursos financieros. Y eso son políticas institucionales, no de la carrera, ¿ya? Los recursos humanos óptimos en número, calificaciones y dedicación de acuerdo al perfil de ingreso. También muchas veces eso depende de aspectos institucionales, pero la parte como complicada es estar de acuerdo en cuántos son los recursos humanos óptimos, ¿ya? ¿Con qué criterio se define qué es lo óptimo? Ahí, ¿no? Es difícil ese tema, ¿ya? Pero no es un punto tan crítico para los procesos de acreditación. Es decir, sería crítico cuando la carrera no tiene profesores suficientes para hacer clases. No tiene cómo contratarlo, no tiene recursos para contratarlo. Pero si, no importa que el profesor sea de planta o sea ahora, pero si tiene profesores para cubrir todo el plan de estudio sin problema, no debería haber problema. Lo crítico acá es que justamente muchas veces cuando una carrera está basada en una mayoría de profesores hora, y son los profesores de planta los que tienen que asumir estos procesos de gestión, claro, ahí no queda mucho tiempo para constituir y hacer un trabajo relativamente, digamos, con los tiempos adecuados en un comité de autoevaluación. Ahí sí se necesita tiempo. Ya. Finalmente está la capacidad de autorregulación que reúne a los criterios de propósito, integridad y autoevaluación, y más o menos es lo mismo. Si ustedes se fijan en ese tramo, dice capacidad óptima de definir metas, objetivos y propósitos y de avanzar al logro del perfil de egreso. O sea, estamos hablando también de planificación, de un equipo que planifica, ¿cierto?, que pone objetivos y que avanza sobre un plan, ¿no? Dice en el segundo punto, considera sistemáticamente la evaluación de propósito en su gestión, ¿ya? Con resultados positivos. Después, capacidad óptima de avanzar responsablemente en el logro de los propósitos. Todo tiene que ver con esto que le digo yo, ¿no? Una unidad que logra planificar y trabajar sistemáticamente en el logro de los objetivos. Espero en ese sentido que la idea haya quedado clara y bien fundamentada, y vamos a pasar a las reflexiones finales ahora, en el sentido de que creo yo que una forma de poder como focalizarse y no perderse entre tantos criterios que tiene el proceso de autoevaluación es focalizarse y poner como centro el perfil de egreso, ¿ya? Porque ahí es el eje de gravedad de todo el proceso, ¿no? De ver cómo estamos logrando el perfil de egreso, si desde el punto de vista de si nuestro perfil de egreso cumple con ciertos estándares o criterios reconocidos por la profesión, la disciplina, y por otro lado, si es que estamos logrando que nuestros estudiantes, ¿cierto?, alcancen ese perfil de egreso, y cómo, con qué evidencia nosotros podemos contar para decir que efectivamente lo está logrando. Y lo clave, para estar en el tramo de los 6 y 7 años, es demostrar que hay entonces un trabajo sistemático de planificación.
Y en ese sentido, el perfil de egreso es una responsabilidad de la comunidad académica vinculada a la carrera, ¿cierto? Y la infraestructura y los recursos humanos y financieros dependen de las políticas de la institución. Ahí vamos amarraditos, digamos, no podemos estar imponeándonos responsabilidades, ¿cierto? Y tenemos que trabajar integradamente, digamos, solidariamente en esos procesos y en esos aspectos. Pero el desafío mayor al interior de la carrera es lograr la motivación, la participación, es lograr la compenetración de la comunidad académica en el proceso. Como les digo, ya sea por la participación directa en un comité de autoestudio o un comité de autoestudio más acotado, por lo tanto también más ágil, más rápido al momento de tomar decisiones, pero que ese comité de autoestudio logre hacer partícipe del proceso a la comunidad académica, ¿ya? O sea, que no quede enclaustrado en su trabajo. Como construir mecanismos, ¿cierto?, que permitan esa comunicación directa y fluida con el resto de la comunidad académica. ¿Por qué? Porque se requiere un alto nivel de coordinación, ¿ya?, para lograr el perfil de egreso. No para el proceso de acreditación, porque el proceso de autoevaluación en la acreditación no es más que el reflejo de lo que se está haciendo, ¿no? No es el proceso en sí, sino que es lo que va a mostrar. Y yo creo que deberíamos estar siempre pensando en un proceso de acreditación no porque la acreditación sea obligatoria o porque es el cuco, digamos, o es el par externo que nos va a evaluar, sino que es por una convicción del equipo, ¿cierto?, de querer hacer las cosas bien. Incluso, creo yo, en esta metáfora de remar para el mismo lado, ¿cierto?, es en el fondo de que tenemos poco tiempo, muchas veces tenemos muchas cosas que hacer, estamos sobrepasados, pero si nos unimos y si nos coordinamos un poco y remamos para el mismo lado, probablemente vamos a poder hacer lo mismo o más y no cansarnos tanto, porque no nos vamos a estar haciendo tanto cortocircuito. Vamos a poder focalizarnos también en saber qué es lo esencial, ¿ya?, y qué no es lo esencial. Nos cuesta, a los académicos nos cuesta porque estamos tironeados por muchas cosas, entonces muchas veces en las carreras lo que nos interesa es hacer nuestra clase y punto. Entonces es incómodo muchas veces que te estén como pauteando, ¿no?, sobre lo que hay que hacer o no. Pero si uno logra entender que eso es parte de un propósito mayor, ¿cierto?, y que no estoy, como decía una metáfora por ahí que me gusta mucho, ¿no?, de un picapedrero, ¿cierto?, de un tipo que está picando piedras, haciendo piedras así rectangulares, y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Entonces dice, estoy picando una piedra. Pero a otro que está haciendo lo mismo le preguntan, ¿qué está haciendo usted? Dice, estoy construyendo una catedral, ¿cierto? O sea, hay una tremenda diferencia, aunque estemos haciendo lo mismo, si uno no mira más allá de sus narices de lo que está haciendo, así uno logra ver que es parte de un propósito mayor, ¿ya? Y es parte de un propósito mayor que va mucho más allá incluso de formar estudiantes, ¿ya?, en una carrera determinada, porque también tenemos, yo creo, la fortuna como académicos de participar en los procesos de transformación social. O sea, nosotros estamos formando personas que van a ser ciudadanos, ¿cierto?, y que van a ser profesionales y que ellos van a influir en el mundo. O sea, tenemos una tremenda responsabilidad y tenemos una tremenda privilegio. Y es bueno reflexionarlo y es bueno verlo así, porque eso le da sentido a lo que hacemos y no nos quedamos atrapados, ¿cierto?, en esas cuatro paredes de hacer lo que yo sé hacer nomás, de hacer mi clase, ¿ya? Y no digo que la gente lo haga mal, yo creo que en la universidad en general los académicos lo hacen súper bien. Pero necesitamos esa mirada de ir un poquito más allá, ¿cierto?, de ver cómo trabajamos de manera más coordinada. Entonces, postulo, propongo que se constituyan comités de autoevaluación de manera más permanente en las carreras y que estén permanentemente trabajando, generando políticas y planes y que estén permanentemente dialogando con el resto de la comunidad, porque es la única manera de hacer el cambio cultural hacia estos niveles que nos permitan estar en los tramos 6 y 7. Y mantener un poco ese esfuerzo, mantenerlo, ¿cierto?, en el tiempo, ¿ya? Entonces,
como ya les decía, creo que es una cuestión de tiempo y perseverancia para poder alcanzar ese nivel de gestión que sea mucho más explícita, que sea proactiva, que se base en diagnóstico, planificación y evaluación anual, o incluso más a largo plazo, de todas las actividades que se realizan en una carrera, ¿ya? Entonces, los años de acreditación finalmente no dependen tanto de la cantidad de fortalezas y debilidades que se puedan detectar en el proceso de autoevaluación, ni tampoco tenemos que tenerle miedo a ese proceso, ¿ya? Sino que más bien tenemos que hacer el esfuerzo por ser realistas, ¿no? En el tipo de debilidades y fortalezas que nosotros encontremos y poner el énfasis en los mecanismos, ¿cierto? De mediano, de corto, mediano y largo plazo que nos permitan ir abordando esas debilidades. Y ahí está la clave. Una carrera no se va a acreditar por más o por menos años porque tenga más o menos debilidades. En un sentido de enumerar la cantidad, sino por el tipo de debilidades, ¿cierto?, que tiene. Y ese tipo, esa categoría, digamos, formal de aquellas debilidades que tienen que ver con los procesos, con la planificación, son claves. Lo demás es relativamente fácil de resolver, ¿ya? Pero lo segundo es más difícil porque tiene que ver con las prácticas, con las culturas, tiene que ver con aspectos que son de un cambio de mayor plazo. La universidad, sobre todo en la unidad de la dirección de docencia con apoyo de software, han avanzado pero muchísimo en la capacidad de generar información y disponer de la información al tiro ahí en los computadores, ¿no? De los procesos, de los seguimientos, de la tasa de titulación, tasa de egreso, todo. Pero todavía yo creo que nos falta saber aprovecharla mejor y tener como los equipos que puedan recoger esa información, analizarla críticamente y realizar acciones, ¿cierto? Planificaciones, acciones remediales con esa información. Y ahí está lo que bueno, voy a dejar de compartir. Podría haberme extendido con otros aspectos, pero quise focalizarme porque la idea principal es justamente cómo al abordar un proceso de acreditación, o sea, un proceso de autoevaluación, tal vez podamos abordarlo desde una mirada un poco diferente, ¿cierto? Y tal vez también podemos no desgastarnos tanto en cosas que finalmente no pesan tanto, como por ejemplo las encuestas, las escalas Likert que se aplican y que de alguna manera distorsionan un poco el proceso a veces, creo yo, ¿no? O en debates entre los mismos académicos, entre los que son más autoflagelantes y los que son más autocomplacientes, sino que en poner un criterio, ¿cierto?, de debate, pero de debate para construir un juicio fundado. Estimadas, estimados, espero que les haya por lo menos permitido hacer la reflexión conmigo de esta presentación y ahora quedo abierto a las preguntas, comentarios, críticas que ustedes quieran hacer. Mauricio. Sergio, dime. Sí, mira, una consulta. Se supone que esta era una invitación abierta, dirigida específicamente a la Facultad de Humanidades, ¿o me equivoco? Mira, está focalizado a la Facultad de Humanidades, está focalizado el CAT, ¿cierto? Su rol, su misión, está centrado en la Facultad de Humanidades, pero hace un tiempo también decidimos muchas veces dejar abierta la posibilidad de que se pueda invitar a colegas también de otras facultades, ¿no? ¿Por qué te hago la consulta? Porque, bueno, la reunión que yo he tenido, obviamente tengo como misión de vinculación con el medio, de alguna forma auscultar y motivar. Yo te digo honestamente que en esta reunión yo pensé que iban a haber 10, 20, 30, 40 académicos, colegas, entonces eso me inquieta un poco, y sobre todo pensando en la reunión que tuve con don Alejandro Cruzal, cuando me manifestaba que hay, por lo menos muchas carreras que ya han tenido la experiencia de un autoestudio y han pasado por el proceso. Y me mencionaba que había 9 carreras que no han pasado nunca por un proceso. Y todo lo que tú estás planteando es de suma importancia, como para, digamos, una secuencia lógica que partan. Entonces eso me deja a mí lo personal levemente inquieto. ¿Cómo
eso que tú estás planteando de un compromiso profundo con nuestra universidad, y esta es una parte, una parte. Y yo lo digo, mea culpa y asumo, yo pues cuando estuve también en el departamento de música como director de escuela, en el proceso de renovación, por ejemplo, cuesta eso, y es una realidad latente, es decir, de tener un compromiso férreo con lo que estamos haciendo, y la disyuntiva a veces de profesor horas también que no, se nos complica a veces, y acá en este proceso me imagino que debe ser más compenetrado lo que tenemos que presentar ahora. Bueno, y las autoridades están pretendiendo, ojalá, postular a los 7 años de acreditación, entonces es un desafío no menor. Te lo planteo como inquietud, ¿no? Sí, mira, en general siempre coincide muchas veces con clases o con otro tipo de cosas, pero lo que nosotros hacemos es, esta presentación se graba en video y ¿Ya? después queda en un canal que se comparte el enlace y ¿Ya? después los académicos pueden mirarla ya en la medida que tienen tiempo, digamos, igual llega y se difunde en la Ah, comunidad. excelente, o sea, qué bueno que me aclaraste esa duda. Sí. Porque No, de hecho, justamente, cuando ya tengamos el video, vamos a subir el link para que se pueda difundir. Ahí te lo enviamos también. ya, excelente, gracias Mauricio. Quedo atento sí, a cualquier comentario que quieran compartir. Mauricio, no sé si me escuchas. Sí, te escucho bien. Vale, gracias. Oye. Bueno, te agradezco la sistematización que haces, ¿ah? Y la invitación a remotivarse por el tema, que es una cuestión que debe ser así, ¿no? Después de los procesos, las carreras como que quedan tan estresadas, fundidas, o qué sé yo, que intentan, yo creo que por una causalidad propia de la especie humana, alejarse, distanciarse un poco. ¿No? Y se pasa rápido el tiempo y ese distanciamiento eh, se come unos años bien valiosos. ¿No? Mauricio, mira, yo quería poner también sobre la mesa un aspecto que considera la propia ley, pero que en atención a que la ley tiene años previstos en la puesta en régimen, solo se van cumpliendo, digamos, paulatina y progresivamente. ¿No? Por ejemplo, ahora que está presente Sergio, cabría recordar que vinculación con el medio es un área obligatoria, al menos para la acreditación institucional, pero si se pone ese énfasis en la acreditación institucional sobre esta dimensión, habría que ser muy poco muy poco sagaz, digamos, para no considerarla dentro de las acreditaciones de carrera, ¿no? Y el tema para mí preocupante tiene que ver con este concepto que introduce la ley de integralidad. Esto es que, en definitiva, que la acreditación de una carrera o incluso de la propia universidad no depende exclusivamente de la carrera, sino del resto de las carreras que componen la corporación. O en el caso de la propia universidad, con el resto de unidades académico-administrativas que conjugan en común para el proceso total. Entonces, esta cuestión de la integralidad va a tocarnos, lo dije yo en una oportunidad hace poco, va a tocarnos
en términos de mirar para el lado también, no solo mirar la propia carrera. ¿Mm? Porque si hay observaciones respecto de una... esa observación a toda la corporación en virtud del concepto de integralidad. Y se va a hacer de manifiesto cuando la evaluación de carreras sea aleatoria en dependencia o dentro del marco del proceso de acreditación institucional. Eso, Mauricio, un temita... Mira, yo quería comentar algunas cositas un poco a propósito de tu reflexión nomás, o sea, de tu comentario. Yo no tengo mayor información y tampoco me he metido mucho en lo que viene, ¿no? Pero puedo hacer algunas extrapolaciones de lo que ha sido la experiencia desde que empezó este proceso de acreditación. Yo creo que lo primero, dentro de las resistencias que ha tenido el proceso, están aspectos que son un poco más legítimos e ideológicos. Yo creo que el proceso de acreditación nace desde un concepto ideológico y que de alguna manera intenta estandarizar procesos que naturalmente nos resistimos, ¿no? a aceptar. Pero es un proceso también, o sea, yo lo veo así, es mi opinión, ¿no? Que tenemos que tener un cierto criterio de realidad, o sea, está bien tratar de defender, de convencer, de difundir nuestros propios convencimientos, pero por una parte hay una ley, ¿cierto? Y que impone un proceso y no puedo saltarme eso. ¿Me explico? Como académico, como universidad, como institución, estamos regidos por normas y por leyes y no podemos saltar. No es como si yo dijera, mira, en realidad la ley y el tránsito no me interesan y yo manejo como quiero, ¿no? O sea, eso tiene consecuencias finalmente. No es una cuestión de gusto nomás, o de preferencia. Y segundo, porque justamente el asumir ese marco normativo, ¿cierto? Que todavía tiene espacios de libertad para que la comunidad académica pueda aprenderlo y pueda ejecutarlo en la medida que también confluyen sus intereses. El desafío, como decía recién, es el diálogo, el consenso y lograr, ¿cierto?, ese espacio donde la mayor parte de nosotros nos sintamos representados, pero sabiendo que no va a ser un 100%, ni va a emerger de ahí todo lo que yo quiero que sea, ¿no? Pues tengo que transar también. Lo otro es que cuando nosotros partimos en psicología, con los procesos de acreditación, mucha gente opinaba y decía que en realidad esta cuestión no iba a resultar nunca y que no iba a ser, y finalmente llegó, ¿cierto? Primero no fue obligatorio, fue voluntario, digamos, pero ahora ya para algunas carreras obligatorias y probablemente con el tiempo va a ir extendiéndose más. Va a ir ocurriendo esto también como dice Cristian, de interrelacionar, ya no va a ser solo que una carrera se acredite y la que está al lado, digamos, no. Va a haber ahí un tema de vasos comunicantes, ¿cierto? Que usted va a obligar, ¿cierto?, a que las universidades en conjunto logren mayores niveles de calidad. Lo que yo quiero resaltar de nuevo, discúlpenme lo reiterativo, es que en los procesos, en los trabajos y en los procesos de autoevaluación hay un valor, ¿ya?, que va más allá del proceso de acreditación, la norma y los criterios, que es el valor de una comunidad que dialoga, de una comunidad que reflexiona sobre sus propios procesos, ¿ya?, y una comunidad que logra establecer un estándar mínimo de trabajo para darle sentido a lo que hacen más allá de la clase que uno hace habitualmente. Yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar, porque
querámoslo o no, ¿cierto? Estos procesos de acreditación están instalándose y van a ser cada vez más duros, ¿ya? Hay elementos que yo no he señalado, y que son importantes, ¿ya? Que yo quería abordarlo explícitamente en este ciclo, pero probablemente algunos van a quedar para un ciclo posterior, que son desafíos. Por ejemplo, cada vez la investigación empieza a ser más relevante en los procesos de acreditación y cada vez aumenta la exigencia, ¿cierto?, para las carreras. Y claro, hoy hay carreras que tienen investigación y carreras que no tienen. Entonces, ahí hay un desafío para la institución, para las carreras, pero también para la institución, ¿no? Cómo se generan las condiciones para que las carreras empiecen a producir investigación, ¿ya? Las que no lo hacen, digamos, ¿no? La vinculación con el medio, como decía Cristian también, como decía Sergio, cada vez es más importante y más relevante también. Entonces, hay carreras que a veces todavía no hacen una reflexión sistemática, ¿cierto?, de lo que significa la vinculación con el medio en la praxis de la formación de estudiantes. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se conecta? ¿Cuál es la evidencia que hay de que yo hago vinculación con el medio? ¿Qué significa esto de la bidireccionalidad? ¿Cómo se conecta con mi asignatura? ¿Se conecta o no se conecta? Esas cosas no se solucionan ni emergen cuando yo empiezo un proceso de acreditación. Tienen que empezar antes, tienen que empezar con una reflexión sistemática para poder, ¿cierto?, avanzar en ir incorporando los dispositivos y los mecanismos dentro de la carrera para poder dar cuenta, digamos, con evidencia de que eso se está logrando. Así que, podemos quedarnos discutiendo en el inicio de si la acreditación es o no es buena, o si sirve o no sirve, digamos, pero solo eso nos va a retrasar el momento de iniciar un proceso genuino de autoestudio y que nos permita ir superando esas debilidades que, como les digo, no tienen tanto que ver con recursos, sino más bien con aspectos de cambios culturales. Bueno, sí, o sea, sí, obviamente que tienen que ver con recursos, obviamente, pero yo creo, me atrevo a decirlo, ¿no?, que con algunas diferencias entre carreras, qué sé yo, el tema de los recursos no es tan crítico en la universidad, sino más bien los otros aspectos, los aspectos más de tipo procedimentales, culturales, etc. Usted, o sea, en mi opinión, ¿ya? Puedo estar equivocado, pueden rebatirme, pero lo digo así. Porque tampoco conozco la realidad de todas las carreras, tampoco puedo afirmar algo sin conocer. No sé, pues cuéntenme qué otro comentario, reflexión les surge, les emerge. Rodrigo. Sí, yo Mauricio, ¿me escuchan? Sí, te ¿Sí escucho. me escuchan? A ver, me parece súper... Gracias por la presentación. Creo que los que estamos acá probablemente hemos pasado ya por procesos de acreditación y tenemos conocimiento de los aspectos que tú nos has transmitido. Y también yo creo que a modo de reflexión, yo creo que tenemos claridad de nuestros, de los puntos críticos que vivimos dentro de un proceso de acreditación, que a veces casi son los mismos y se repiten. Y siempre queremos ir más allá y tratar de solucionar, pero siempre hay una barrera. ¿Ya? Hay una barrera que no podemos avanzar más. Y dentro de lo que tú nos explicas, claro, el concepto de sistematizar es como el punto máximo, llegar allá y que todo funcione súper bien. O sea, que el carro esté funcionando todos los años bien, que hayan procesos, ¿no es cierto?, de evaluación súper claros en las carreras y que esos procesos no queden en el tiempo. O sea, que los vivamos un momento, desaparece y después los volvemos a retomar, ¿no es cierto? Y vuelven a aparecer los mismos puntos, ¿no es cierto?, que hay que solucionar. Entonces no es algo secuencial. Y claro, me hace mucho sentido de que cómo llegamos a ello, porque los procesos de evaluación en muchas carreras, y en este caso voy a hablar en general, puede que pase en general de las pedagogías, porque pertenezco a las pedagogías, muchas veces todo este peso cae en las coordinaciones de las carreras. ¿Ya? Y a veces solamente son las coordinaciones solas las que llevan a cabo el proceso de
de autoevaluación. Y que le es súper difícil también tener su comité cercano, porque sus plantas también son pocas. Entonces, a veces son dos, incluso dos, y a veces uno solo que lleva el proceso de autoevaluación. Y después viene un proceso de, ¿no es cierto?, de socializar la información nomás. O sea, nos saltamos un paso que es súper importante, que es esto del trabajo colectivo. O sea, cada vez tenemos menos profesores, ¿no es cierto?, de planta y más profesores por hora. Y eso lo ven, yo creo que la CNA también lo ve, o sea, lo entiende, ¿ya? Lo entiende, y cuando llegan a las realidades de las universidades públicas, es súper claro para ellos, y siempre preguntan sobre lo mismo, porque para ver si hay procesos de sistematización en ese sentido, si ha funcionado o no ha funcionado. Entonces, estamos como amarrados en ese sentido, porque también lo integral, lo que dice el decano, que claro, la universidad por un lado, ya tiene procesos, ¿no es cierto?, claros, que nos aportan también a las carreras, pero es por un lado. Pero nosotros, nuestras realidades de nuestras carreras es súper distinto, o sea, estamos a veces como bien distanciados con cosas que tenemos que cumplir. Y yo veo que siempre se repite lo mismo. O sea, yo creo que eh, dinámica de los procesos de acreditaciones son casi iguales siempre. Y pocas veces cambiamos, o sea, pocas veces vemos porque en un año o en 2 años que estamos en proceso de autoevaluación, van rotando nuestros profesores también. Hay profesores distintos, ¿no es cierto? Y nuevamente hay que repetir nuevamente la información, ¿ya? Hay muchos cambios de por medio. Entonces yo creo que son varios los factores, y que eso, me encantaría escuchar una carrera que fuese exitosa, que tuviese como las mismas características de nosotros, pocos profesores, ¿no es cierto?, que son de planta y más profesores de hora, y ver cómo fueron exitosos. Me encantaría saber esa información, ¿ya? Entonces, esa es mi reflexión. Yo creo que a lo mejor lo transmito. Sí, o sea, es un buen punto el que tú señalas, y de verdad ahí yo creo que es bueno resaltarlo. O sea, hay condiciones mínimas para que un proceso funcione, que tiene que ver con la disponibilidad de recursos humanos. Yo creo que eso es parte de la reflexión también, y es parte, de alguna manera, las condiciones que la misma carrera debe dialogar con la institucionalidad, por decirlo así, para que se asegure que ese proceso va a ser exitoso. Si no, no se va a poder nomás. O sea, hay un tema lógico mínimo de recursos humanos, y es que para lograr una tarea, los recursos humanos tienen que ser suficientes y ser competentes para hacerlo. Si tú le das una tarea, ¿cierto?, a alguien que no es competente para hacerlo, no digo que no sea competente por no tener las competencias o la formación para hacerlo, ¿cierto?, o no son la cantidad suficiente para hacerlo, la culpa o la responsabilidad de que eso fracase no es de la persona que lo va a hacer, sino es de quien le dio la tarea, ¿cierto?, en esas condiciones. Y eso es lógico, digamos, no estoy diciendo nada, digamos, antojadizo. Pablo, y después Sandra, había levantado la mano. Pablo, estás con el apagado. Ahora sí, le decía que me disculpara porque en un momento estaba un estudiante, entonces quizás lo que digo va a ser redundante, pero quiero colgarme un poquito de lo que estaban diciendo los colegas, y en realidad creo que el tema respecto de la diversidad muy grande que hay entre carreras en cuanto a los recursos humanos y económicos es un problema bastante serio en la universidad. Es un problema estructural de crecimiento, desarrollo disarmónico, es muy evidente. Solamente les doy como comentario que en el último consejo académico, por ejemplo, se volvió a crear una escuela para un departamento que tiene una sola carrera, que es el mismo caso de la escuela de psicología. Es decir, de aquí en adelante la carrera de Derecho va a tener escuela y departamento dedicado a una sola carrera. Eso significa al menos 2 directores, significa al menos 2 secretarias y presupuesto. Yo me siento afortunado que en psicología hayamos tenido la suerte, pero esto no debería depender de suerte. La suerte de tener una estructura similar a la que tiene Derecho.
pero no es, es demasiado evidente, y yo creo que es demasiado evidente esa diversidad estructural, y eso no es, o sea, no es tan evidente y tan grave, creo yo, que es más o menos urgente ponerlo sobre la mesa y no seguir creciendo desordenadamente de la misma manera. En el caso, y es una decisión que va más allá de la unidad, es un tema de departamento, de facultad, no es un tema político de las decisiones de para dónde va a seguir yendo la universidad. O sea, ¿puede la universidad, una universidad seria que está acreditada por 5 años, puede tener una carrera con 2 profesores de planta y que uno de ellos media jornada y que uno de ellos tiene encargo en propiedad y el otro no? En realidad es casi poco ético pedirle que se metan además en procesos de acreditación. Tanto así que podría tener hasta un efecto iatrogénico el proceso de acreditación, porque podrían estar durante esos años tan preocupados esos 2 colegas de acreditación de que empiecen a hacer clases con más dificultad, o los estudiantes no los encuentran nunca cuando requieren atención o solucionar un problema. Entonces, ahora, yo agradezco la presentación de Mauricio porque la experiencia que él tiene es muy valiosa, pero no podía dejar de sumarme y de poner el acento en el tema estructural más allá de lo que cada unidad pueda reclamar o no, porque esto es un tema de política universitaria. Eso, gracias. Gracias, Pablo. Sí, está bien. Yo creo que parte de o sea, y parte del objetivo esto de reflexionar, porque de partida, si no reconocemos las debilidades o las amenazas a priori al momento de hacer un proceso de evaluación, difícilmente vamos a poder romper ese círculo, ¿no? Y poder avanzar. Claro, o sea, no entremos más, yo creo que está claro el punto ahí, ¿cierto? No, Sandra. Hola, profesor. ¿Me escuchan? Sí, Sandra, súper. Ya. Que recién tenía algunos problemas con el Zoom. Bueno, a mí me parece muy atingente esta presentación y le agradezco mucho, Mauricio, porque tal como tú dices, el proceso de acreditación de las carreras debe ser permanente. Y una forma de hacerlo permanente es este tipo también de instancia, porque si bien es cierto, en el caso, por ejemplo, de nuestra carrera inglés, terminamos el proceso el año pasado, ya recibimos la visita de pares vía online, estamos a la espera, tenemos los años, digamos, de acreditación que fueron 4, que la verdad es que teníamos 6, bajamos a 4, pero con otros criterios que fueron mucho más exigentes. Así que dentro de todo, hemos sido afortunados, ¿ya? Y valoramos, digamos, esos 4 años como parte del proceso, porque los estándares fueron mucho más exigentes esta vez, los nuevos criterios. Y yo lo que rescato de todo este proceso, y un poco contestando la pregunta de Rodrigo, yo creo humildemente que nuestra carrera ha sido exitosa en su proceso de acreditación. Y tal vez dar algunos, ¿por qué creo que ha sido exitosa? Una, porque conformamos equipos de trabajo. Aquí no hay nadie que no haya hecho algo, una tarea, incluso los profesores hora. Entonces, yo creo que una de las cosas que hace que el profesor hora también permanezca y se comprometa es darle pequeñas tareas, en la medida de lo posible, ¿ya? Yo te diría que todos los profesores horas que trabajamos, que trabajaron, digamos, con nosotros, hicieron algo, hicieron una tarea de buscar información, de ir incluso a buscar los agentes, en fin. Y eso ha marcado también un compromiso con su trabajo. Por otro lado, yo creo que es muy importante la persona que lidera el proceso, ¿ya? El coordinador en este caso recae muchísimo, pero tiene que ser un líder, ¿ya? Entonces es la persona que va en el fondo monitoreando los avances, los aportes de cada cual, y que tiene muy clara la película. O sea, no podemos poner una persona, no digo poner, pero digamos la persona a cargo, tiene que ser un líder en ese sentido, estar muy, muy interiorizado de todos los criterios y las tareas que hay por venir, venir. Y por supuesto que contar con ayuda externa,
externa me refiero fuera de, digamos, de los académicos que conformamos el comité, ¿cierto?, de acreditación. Y otra cosa que yo creo que es súper importante y que no es menor, que yo creo que hay un compromiso ético con esta labor. O sea, no es que yo quiera o no quiera hacerlo, no es que yo crea o no crea en el proceso, o que me parece que, como decía Mauricio, viene de una ideología que yo no comparto, o que comparto, en fin. Más allá de eso, y yo creo que, tal como dice Mauricio, hay que ser realista. Los parámetros por los cuales nos estamos midiendo, querámoslo o no, y hay que hacer lo mejor posible la pega, porque en el fondo es muy beneficioso, es un proceso muy beneficioso, más allá de estas cosas que hay que hacerlas por cumplir. Yo creo que hay que dejar de ver esto de por cumplir con el otro, con un ente externo, sino que cumplir con uno mismo, ¿ya? Mirarse, ver cómo están haciendo las cosas, qué cosas se pueden mejorar, y eso va a redundar en un beneficio interno que es muy grande, más allá del externo, porque al final parece que no tiene mucho impacto las pedagogías en la acreditación, digamos, a nivel institucional. Parece que eso no resuena en ninguna otra parte más que en la carrera, al final de cuentas. Entonces, por eso yo creo que hay que rescatar aquello en cuanto al beneficio que aporta en un crecimiento, en detectar necesidades, en afrontarlas, en resolverlas. Y con esto termino el último punto, que yo creo que también aquí, aparte del compromiso que todos tenemos en forma, yo lo veo como un compromiso ético, también tiene que funcionar, todos los entes tienen que funcionar, ¿ya? Hay una oficina de acreditación que apoya, ¿ya? Pero hay cuestiones que de repente, como grupo de académicos, hay que solucionar, y que muchas veces no nos corresponde, en el sentido de que no manejamos una información, no tenemos la mirada del experto en ciertos números. Me refiero más que nada a aquella información que hay que llenar en los formularios, en fin, que son cosas que ahí debiera haber tal vez un mayor apoyo de esas instancias externas. Pero mi reflexión en el fondo es esa, que es un proceso positivo a la larga. Eso es lo que quería aportar. Gracias, Sandra. Cristian, ¿habías levantado la mano de nuevo o era de antes? Gracias, Mauricio. Mira, a propósito de lo mismo que señalé de la noción de integralidad que se está incorporando. Disculpa, no, estoy con internet bajo, no sé si me escucha, Mauricio. Sí, estamos escuchando. Vale. Oye, mira, ya que Rodrigo pertenece a un departamento específico, y él Ahí se fue la voz, yo por lo menos no escucho. Tampoco lo escucho. Cristian, yo no sé si tú nos escuchas, pero no te estamos escuchando en este ratito. Esperemos un ratito para ver si se mejora ahí la conexión. Mientras tanto se reconecta, yo me gusta mucho lo que está ocurriendo, de que efectivamente empecemos a conversar y a poner las cosas ahí en la mesa y a tomarlos, porque también pues, muchas veces se parte con los procesos de acreditación un poco en seco y en frío y con la premura del tiempo, y a veces no nos detenemos a conversar sobre las condiciones previas que tienen que tener los equipos que se constituyen para lograr el mayor de los éxitos posibles. Entonces ahí creo que cabe, digamos. Y
este ciclo de charlas justamente busca eso, que podamos conversar. O sea, las charlas que vienen también no solo son personas, colegas que van a compartir experiencias específicas, sino que muchas veces pueden darnos luces también respecto de cómo ir resolviendo algunas cosas, algunos problemas, ¿no? Yo creo que, recogiendo un poco lo que decía Sandra, a lo mejor podríamos incorporar permanentemente cada semestre un pequeño ciclo de charlas o conversaciones que tuvieran que ver con la acreditación, ¿no? Y ir recogiendo las distintas experiencias, las situaciones en las que eventualmente están las carreras. Podría ser un espacio de encuentro bien apostador. Hoy se perdió la conexión con el decano. Por la hora también vamos a ir cerrando ya, pero déjame ver si puedo comunicarme con Cristian para ya, ok. El decano dice que lamentablemente se fue la conexión y que no puede volver a ingresar. Estimadas, estimados, no sé si alguien tiene algún otro comentario final como para aprovechar este ratito, si no ya quiero agradecerles que nos acompañaran, ¿ya? Les dejamos cordialmente invitados a nombre del equipo del CAT a las siguientes charlas, a los próximos viernes, ¿ya? Muy valioso que nos puedan acompañar porque, como les digo, más allá de la presentación misma, lo importante es que podamos conversar, dialogar, y si esto los deja con ganas de conversar o dialogar en un espacio distinto de este espacio virtual, también podríamos generar un espacio de conversación específico, ¿no? Ahí quedamos abiertos como equipo y cada uno de nosotros también en términos personales para poder ir nutriendo este espacio de reflexión. Muchas gracias, se pasaron, que estén muy bien. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Un abrazo. Ya. Mauricio.